Reencarnado en el General Grievous Cap 9. Nuevos aliados. Una vez en el hiperespacio, Obi-Wan, el maestro Yoda y yo nos reunimos en el puente de mando para debatir respecto a la forma en la que negociaríamos la alianza con Ahsoka y Darth Maul. Luego de aquella conversación quedamos en que Yoda y Obi-Wan se encargarían de negociar con Ahsoka y yo me encargaría de Maul sin perjuicio de que ellos me apoyarían en caso de que las cosas se complicaran con el Sabrak. Luego de aquella conversación ambos Jedi partieron rumbo a los bloques de celdas para hablar con Anakin por mientras yo me quedaba supervisando todo desde el puente de mando, para después prepararme mentalmente frente al eventual enfrentamiento con Maul en caso de que pasara lo peor. Si bien Darth Maul era un sujeto duro de vencer, tampoco era invencible y se hallaba dentro de mis capacidades. El problema era que esas mismas capacidades se encontraban disminuidas gracias a nuestro buen amigo Anakin, el cual me había cortado 2 manos, por lo tanto solo estaría al 50% de mi capacidad. Pero sabía perfectamente que si mantenía mi mente fría y bien enfocada podría derrotar al Sith de la misma forma en la casi derrotó a Obi-Wan, quien de por sí era bastante más diestro con el sable que Maul, pero ahí estaba al 100%, así que comencé a meditar sobre Darth Maul usando tanto los conocimientos propios de Grievous como lo que yo tenía del Sabrak en la vida real para comenzar a tejer una estrategia. Luego de pensarlo un rato logré dar con una estrategia la cual consistía básicamente en hacerme un Obi-Wan, ir a la defensiva analizando a mi oponente hasta que éste se canse, frustre cometiendo un error el cual aprovecharía para desarmarlo. Después de unas largas horas de viaje sonó la alarma de proximidad. De inmediato Obi-Wan y el maestro Yoda se reunieron conmigo en el puente de mando y les dije: nos aproximamos a Mandalore. Estén preparados ya que aún hay muchos seguidores de Maul por aquí y tal vez nos den problemas. Estamos al tanto de eso, contestó Obi-Wan. Solo espero que ambos todavía estén ahí, dije pensativo. Finalmente, nuestra flotilla salió del hiperespacio, entonces ordené desplegar los cazas para que escoltaran nuestra lanzadera y desembarcar unas tropas para que nos ayudaran contra los mandalorianos. Apenas entramos a la atmósfera del planeta fuimos atacados por naves mandalorianas, pero gracias a nuestros cazas los mandalorianos no alcanzaron a derribarnos. Una vez en la superficie esperamos a que llegaran nuestras tropas para luego dividirnos. Una fuerza iría para acompañar a Obi-Wan y Yoda para encontrar a Ahsoka, mientras que la otra haría lo propio conmigo para encontrar a Maul. Ambas fuerzas con la premisa de ir a negociar y no a pelear salvo si la situación lo requería. Fue así que iniciamos nuestro recorrido tratando de encontrar a Ahsoka y a Maul. De inmediato la presencia de los droids alertó a los mandalorianos, pero al ver que no estábamos atacando a nadie y además que yo estaba al mando decidieron evitar la confrontación directa, para estudiarnos y pensar en una emboscada. Entonces y como era de esperarse la guardia mandaloriana aterrizó frente a nosotros y el capitán de esta me preguntó: ¿cuál es su propósito en Mandalore, General? Busco a Darth Maul, Kof. De inmediato la guardia apuntó sus rifles contra nosotros y el capitán dijo: no dejaremos que derroques a nuestro líder para imponer tu régimen separatista sobre Mandalore, contestó el mandaloriano. A lo cual me limité a escuchar para luego responder: no he venido a derrocar a Maul,
solo quiero negociar él. ¿Negociar qué? Preguntó el guerrero. Haces demasiadas preguntas y eso me irrita, Kov, contesté para luego agregar, pero si insistes te lo diré de todos modos. Lo que quiero es negociar con Maul una alianza temporal con nosotros para confrontar a una amenaza mayor, el Imperio Galáctico. Entonces le conté el capitán de la Guardia Mandaloriana de Maul sobre la caída de la República y el ascenso del Imperio Galáctico y el riesgo que éste suponía para la paz en toda la galaxia, junto con revelar que el antiguo canciller, ahora emperador Palpatine, estaba detrás de toda la guerra de los clones, entre otras cosas de las cuales ellos ya estaban al tanto, hasta que finalmente logré convencer a la Guardia de llevarme con Maul. También aproveché de preguntarle por Ahsoka, pero ellos solo me dijeron que ella junto a Bo-Katan y fuerzas de la República habían atacado a Maul, pero después los clones se rebelaron en su contra, por lo que tuvo que huir, siendo su paradero desconocido. De todos modos, Maul y sus hombres habían logrado repeler a los clones en superficie, provocando que los cruceros de la República se retiraran del sistema para atacar en otra ocasión. De hecho, el Imperio se había retirado hace escasos minutos antes de nuestra llegada. Luego de toda esa conversación llegamos ante el trono de Darth Maul, el cual se encontraba un tanto malogrado por los combates anteriores. La sorpresa del Sabrak fue mayúscula al verme, por lo que de inmediato me recriminó. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Acaso vienes a tomar mi trono también? No, solo vine a negociar una alianza, contesté de forma tajante. Maul se pone de pie y para decirme: ¿y tú piensas que voy a creer en las palabras de un peón de Dooku y Sidious? El conde Dooku está muerto y Sidious nos traicionó, así que en este momento voy por mi cuenta, le aclaré. Ya veo, contestó Maul pensativo, eso explica las perturbaciones que sentí en la fuerza. Luego de eso agregué: al final Darth Sidious resultó ser el canciller Palpatine. Él estuvo tras la guerra y lideró ambos bandos para después hacerse con el poder absoluto y deshacerse de todos nosotros como si nada. Al final todos fuimos nada más que peones en su juego, al igual que lo fuiste tú en el pasado. No me lo recuerdes, contestó Maul con furia. Veo que también te molesta, Kov. Entonces Maul toma asiento para decirme: tienes razón, pero ¿qué te hace creer que yo aceptaré aliarme con ustedes los separatistas? Y yo contesté: porque tenemos un enemigo en común, no solo tuyo o mío, sino también de los Jedi y de algunos senadores de la República, o mejor dicho, el Imperio Galáctico. Aunque eso sea cierto, no estoy dispuesto a aliarme contigo y mucho menos con los Jedi, rechazó Maul. ¿Entonces dejarás que todo siga igual? ¿Sabes? Agregué: mientras venía para acá hablé con tus hombres y ellos me dijeron que a duras penas pudieron repeler a los clones, y además existe una alta probabilidad de que el Imperio vuelva a atacar Mandalore. Maul se limita a observar y yo continúo hablando mientras me acerco a Maul. Dime, Maul, ¿cuánto tiempo más crees que durará tu imperio criminal contra el Imperio Galáctico? Caminando a su alrededor, ¿estarías dispuesto a perderlo todo y vivir huyendo por siempre? Me pongo detrás de su trono y le digo cerca del oído: para el final no va a quedar nadie, lo más sabio sería dejar de lado nuestras rivalidades y pelear contra el enemigo común, ¿no crees? Camino frente al trono de Maul hacia la nave central de la sala. ¿Sabes qué tienen en común los Jedis, los separatistas, los senadores opositores a Palpatine y tú? Hago una pausa dramática y digo: dos palabras: traición y venganza, en especial la venganza, Kov. A lo cual un Maul frustrado dijo: sí, venganza contra mi antiguo maestro y también contra Kenobi. Exacto, reafirmé, pero en estos momentos Kenobi es nuestro aliado, así que tendrás que reservar tu rivalidad con él para otra ocasión. Aquello irritó al Sabrak, quien de inmediato se pone de pie para recriminarme. De ninguna manera. Si es así, no hay acuerdo. Encendiendo su sable doble.
Pues en ese caso no me dejas opción, encendiendo mis sables, tendrá que ser por las malas. De inmediato los guardias me apuntan, pero Maul les dijo: retrocedan, de esta chatarra separatista me encargo yo. Eso me suena muy familiar, comenté, aunque no deberías olvidar, también eres parte chatarra, así que no tienes ningún derecho a calificarme así. Suficiente, gritó Maul, ya te derroté una vez, refiriéndose a los hechos de Son of Dathomir, y no me costará hacerlo de nuevo, pues a mí tampoco me costará cortarte las piernas, presumí. Basta. En aquel instante el Zabrak se lanzó con todas sus fuerzas contra mí, lanzando violentas estocadas por todos lados, las cuales bloqueaba con relativa dificultad. Poco a poco el Sis me hizo retroceder, pero pronto me di cuenta de que su estilo, si bien era muy errático y frenético, no era muy consistente y dependía mucho de las piruetas. En consecuencia, consumía mucha energía frente a un combate prolongado, por lo que la estrategia a adoptar sería permanecer a la defensiva hasta que Maul se cansara, para después abrumarlo con mis capacidades físicas superiores, y así fue. Maul atacaba por todos lados, saltando y girando por toda la habitación para confundirme y atacarme por cualquier lado, pero yo solo me limité a seguirlo con la mirada y bloquear una que otra estocada esperando a que atacara, hasta que finalmente lo hizo. Pero un lugar atacarme con el sable me dio un potente empuje con la fuerza que me tomó desprevenido. De inmediato se apareció por mi espalda, logrando hacerme un corte en la que por poco toca el saco que contenía mis órganos, pero justo cuando iba a rematarme con otro golpe con la intención de partirme en dos, logré encender mi sable a tiempo para detener el suyo y luego darle una potente patada que lo mandó a volar a través del muro. Entonces Maul se levanta, enciendo su sable justo antes de rebanarlo con los míos, pero al estar en el suelo se hallaba en una posición desventajosa, por lo que, aprovechando el momento, comencé también a lanzar violentas estocadas por todos lados, abrumando al Zabrak, quien en determinado momento logró hacerme retroceder con un empuje con la fuerza para luego saltar sobre mí intentando empalarme con su sable escarlata, pero alcancé a esquivarlo a tiempo para después darle un corte a la altura de la cabeza. Pero el Sis nuevamente encendió la segunda hoja de su mango para bloquear el golpe, pero yo no volvería a cometer el mismo error, así que en una fracción de segundo, mientras dirigía un sable contra la hoja escarlata, moví el otro ligeramente más abajo apuntando a la empuñadura del sable doble del Sis, partiéndolo a la mitad. Por instinto Maul quitó sus manos para evitar una mutilación segura, quedándose sin sus sables. Entonces tomó ambos sables con la fuerza y los encendió por separado para reiniciar con el combate. De inmediato ambos cargamos contra el otro, repartiendo estocadas y golpes a diestra y siniestra en un espectáculo de luces rojas, azules y verdes que se movían a lo largo de la habitación frente a la mirada expectante de los droids y de la guardia de Maul. Si bien el combate estaba parejo, Maul era ligeramente más rápido gracias que yo solo peleaba con 2 brazos en lugar de los 4. Recordemos que Anakin me cortó los otros, por lo que decidí adoptar una estrategia parecida a la usada con Obi-Wan. Usé mi derecha para atacar y mi izquierda para bloquear, para ofrecer un desempeño más balanceado, en contraste con Maul, que priorizaba mucho su ataque descuidando su defensa, por lo que su ataque aparentemente abrumador se veía atenuado y entorpecido ante la dificultad del Sis para defenderse de forma óptima, por lo que en solo cuestión de tiempo logré quebrar el frenesí de su ataque, obligando al Zabrak a adoptar una posición más defensiva, lo cual no era su especialidad, lo que, sumado a su eventual cansancio, terminó inclinando la balanza a mi favor. A medida que Maul se cansaba, mis estocadas eran más contundentes, haciendo retroceder al Sis, cuya frustración y desesperación se hicieron notar, por lo que Darth Maul comenzó a valerse de otras estrategias, como lanzarme objetos con la fuerza para desviar mi concentración y luego tomarme desprevenido. Pero eso a mí no me importó, así que me abrí paso pulverizando todo lo que me lanzaba sin perder mi objetivo de vista. Entonces el combate prosiguió hasta que le dije a un frustrado Maul: es inútil resistir, mejor ríndete y únete a nosotros, claro, si no quieres ser humillado de nuevo. Cov. A lo cual un exhausto Darth Maul refunfuñó:
Otra vez siendo humillado, primero Kenobi, luego mi antiguo maestro, después Sosouke Tano y ahora tú, gruñendo con los ojos encendidos en ira, ¡ah! De inmediato Maul se abalanza sobre mí como una veloz sombra con esos ojos amarillos brillantes realizando piruetas y lanzando cortes por todos lados como si estuviese endemoniado. La adrenalina le había hecho sacar sus últimas reservas de energía por lo que de inmediato adopté un modo más defensivo y me limité a solo bloquear los ataques de Maul, pero el ataque de Maul parecía no parar lo cual comenzó a frustrarme un poco ya que no podía estar todo el tiempo a la defensiva, entonces dije. Maldición, esto se está complicando más de lo previsto, maldito Sis. ¿Por qué son tan problemáticos? Entonces pasé a un modo más ofensivo y a moverme tan rápido como mis brazos mecánicos me lo permitieran igualando y superando a ratos a Maul, entonces le dije. La ira no es una virtud exclusiva de ti Darth Maul, yo también puedo usarla para mi beneficio, ahora dime, ¿quién está a la defensiva? Con un movimiento rápido aparté los sables de Maul para propinarle una fuerte patada en el pecho que lo mandó a volar varios metros, de inmediato salté sobre él tratando de matarlo con mis sables. No obstante el Sabrak alcanzó a bloquearme nuevamente, pero yo estaba harto de esta batalla así que comencé a golpear salvajemente los sables del Sizuna y otra vez con todas mis fuerzas hasta que en un descuido de Maul logré quitarle uno de sus sables de un potente golpe y luego, con otro golpe le arrebaté su segundo sable, entonces sin dudarlo crucé mis sables frente al cuello de Maul quien yacía en el suelo y le dije. Ríndete, Maul, ya no tienes más escapatoria Kov. Jamás. Gritó el Sabrak. Cerré un poco los sables cruzados acercándome al cuello de Maul para luego insistirle. Como dije antes, es inútil resistir, mejor acepta la derrota y únete a nosotros, podrías verte beneficiado si lo haces. Jajaja, ¿derrota dices? El único derrotado serás tú, disparen. De inmediato unos francotiradores comienzan a disparar contra mí seguido por los guardias por lo que tuve que enfocarme en bloquear los disparos mientras ordenaba a los droids disparar contra el enemigo. Aprovechando la distracción un fatigado Maul se puso de pie para huir, pero yo me di cuenta de su plan así que para evitar nuevos problemas decidí tomar los sables de Maul que yacían en el suelo para después ir por él. De inmediato sus guardaespaldas se interpusieron en mi camino apuntando sus armas, entonces saqué los sables de Maul y dije. Este será un buen momento para estrenar mi nueva adquisición Kov, encendiendo los sables escarlatas. De inmediato los guardias abrieron fuego, pero yo salté para situarme detrás de ellos y comenzar a rebanarlos con mis nuevos sables rojos al estilo del Grievous de la serie Clone Wars de 2003 con los clones y guardias del canciller. Los guardias que quedaron volaron en sus jetpack para dispararme misiles los cuales alcancé a esquivar, entonces me subí a los escombros y a las paredes para saltar sobre los guardias y dañar sus propulsores, pero no tenía tiempo para gastarlo en ellos así que derribé a un par de guardias para luego salir por un agujero que había en la pared e ir tras Darth Maul, acompañado de unos magnaguardias y droids comando. En el camino arrasamos con todos los guardias que se nos interpusieran yendo pasillo por pasillo rompiendo puertas y murallas para tomar atajos y aventajarnos al Sabrak además de evadir a los guardias. De pronto el comunicador sonó y de inmediato contesté, era Obi-Wan quien preguntó. Grievous, escuchamos una explosión, ¿qué fue lo que sucedió? Surgió un pequeño inconveniente con Maul, contesté, pero vamos tras él, además está desarmado. Entiendo, dijo el Jedi. ¿Lograron encontrar a Sosouke? Pregunté. Sí, la encontramos juntos con el Capitán Rex y le contamos acerca de la situación, informó el maestro. Y supongo que tuvo problemas en comprender, ¿verdad? Inquirí abriéndome paso entre los pasillos. Bueno, para ella fue toda una sorpresa, pero aceptó unirse. Excelente, ahora traten de ir al castillo para evitar que Maul escape, dije un tanto más aliviado.
De pronto un droide comando dijo. General, objetivo detectado a 50 metros. Lo tenemos. Pero de todos modos vengan. Sugerí. Vamos para allá, dijo Obi-Wan. Después de cortar la transmisión seguimos corriendo hasta llegar a una plaza en la que se encontraba Darth Maul con el Darksaber encendido. Al verlo le dije. Ese sable sí que es de mi gusto, pero de nada servirá resistirte, Maul. Kov. No lo creo, sonrió el Sabrak. En eso llegan más de una veintena de guerreros mandalorianos, entonces le dije. Más de lo mismo, jajaja, encendiendo mis sables. De inmediato los droids comando y los magnaguardias se lanzaron al ataque contra los mandalorianos mientras Maul y yo intercambiamos estocadas, pero era complicado ya que no solo teníamos que resguardarnos de los ataques del otro sino que también del fuego cruzado de nuestras respectivas tropas. Pero a medida que fue pasando el tiempo los hombres de Maul habían encontrado la debilidad de los droids comando acabando poco a poco con ellos con tiros en la cabeza dejándonos en una notable desventaja numérica. No conforme con eso más guerreros comenzaron a llegar a la plaza para unirse a la batalla y para colmo tampoco podía llamar al resto de los droids como refuerzo ya que estaban ocupados tomando el castillo por lo que fue solo cuestión de tiempo para que la balanza se inclinara a favor de Maul y sus hombres por cuestiones numéricas por lo que yo junto a los pocos magnaguardias que quedaban tuvimos que retroceder y arrinconarnos en un muro para resistir, hasta que llegaran Obi-Wan y los demás. Finalmente solo quedábamos 5 magnaguardias y yo con una lluvia de disparos a nuestro alrededor hasta que Maul me dijo mientras me apuntaba con su Darksaber. Hasta aquí llegaste, Grievous, estás rodeado, todos en posición de ataque. Entonces los hombres de Maul se agacharon para lanzar sus misiles mientras el resto seguía disparando para mantenernos ocupados. En ese instante pensé en qué estrategia podría adoptar para librarme de aquella situación. Pensé en saltar al momento de lanzar los misiles para después huir del lugar matando a cuanto mandaloriano se me cruzara en el camino. Pero aún así nada me garantizaba que la onda de choque de las explosiones no terminara de dañar más mis órganos de lo que ya estaban, como también el hecho de que los misiles me persiguieran dando de lleno en mí, por lo que solo pensé en arriesgarme y velar por tener la suerte suficiente para salir de ahí. Entonces cuando Maul estaba a punto de dar la orden un par de sables y ráfagas de blaster azules aparecieron por detrás derribando a unos guerreros llamando la atención del Sabrak. Era Ahsoka Tano seguida del Capitán Rex, Obi-Wan, Yoda, los droids, Bo-Katan y sus guerreros mandalorianos contrarios al régimen de Maul quienes aparecieron en una épica entrada similar a la de los droids en la arena de Geonosis, con la diferencia de que ahora somos los buenos. Pronto los hombres de Maul se vieron abrumados por la cantidad por lo que de inmediato se dispersaron. Entonces Obi-Wan dijo. Siento la demora, Grievous. Ya es la segunda vez que me haces lo mismo, Kenobi, dije un poco molesto. Y Maul interrumpe. Kenobi, nos volvemos a ver, un poco nervioso. Vaya, se nota que Grievous te mantuvo ocupado. No te burles, Kenobi. Exclamó Maul apuntándolo con el Darksaber. Ahora que están todos aquí podré vengarme de todas las humillaciones que me hicieron pasar, comenzando contigo, Kenobi. Ya. Maul se lanza con gran furia contra Kenobi. Entonces pensé en intervenir, pero el maestro Jedi me dijo. No te preocupes, Grievous, yo me encargaré de él. Tu ayuda a Ahsoka y al maestro Yoda. Entonces vi como el maestro verde y la Togruta acababan sin problemas con los hombres de Maul, por lo que le dije con algo de humor, no creo que necesiten mucha ayuda que digamos, pero si insistes. Sin dudarlo me lancé contra los mandalorianos acabando con varios de ellos en unos cuantos segundos sorprendiendo a Ahsoka y Yoda. Ellos vieron cómo cortaba los cañones de sus rifles antes de que comenzaran a disparar acompañado de mis magnaguardias, entonces seguí abriéndome paso hasta llegar donde Ahsoka y el maestro Yoda, por lo que de inmediato la Togruta me dijo. ¿Con qué ahora estás de nuestro lado? Así es, Kov.
Ahora sí lo he visto todo, suspiró Sooke. Luego Yoda nos dijo mientras desviaba los disparos. En la batalla concentrarnos debemos. Sí, maestro, dijimos ambos. Ambos Jedis, los Magnaguardias y yo seguimos combatiendo contra los Mandalorianos de Maul hasta que luego de unos minutos combatiendo les dije a Yoda y Sooke que hicieran un empuje con la fuerza para hacer caer a los hombres de Maul y después, mis Magnaguardias y yo nos encargáramos del resto. Entonces así lo hicimos. Los Jedis hicieron un poderoso empuje con la fuerza que hizo caer a todos los hombres frente a nosotros y aprovechando la distracción mis Magnaguardias, el Capitán Rex, Bo-Katan y yo saltamos frente al maestro y la Togruta para aniquilar al enemigo sin piedad. Por otro lado Darth Maul seguía combatiendo contra Obi-Wan quien lo había abrumado por completo. Fue así como la batalla continuó durante unos minutos más hasta que finalmente todos los hombres de Maul habían caído dejando al Sabrak completamente solo, rodeado por los droids, los Mandalorianos, Obi-Wan, el maestro Yoda, Sooke, Bo-Katan, Rex, yo y para colmo sin su Darksaber a causa de Obi-Wan. Entonces le dije: has peleado bien Lord Maul, pero su ejército ha sido derrotado, su orgullo ha sido destruido, de nuevo, y para colmo está rodeado, desarmado y sin fuerzas para combatir, no tiene nada que hacer. Por tanto, en nombre de la Confederación de Sistemas Independientes y demás facciones afines te ordeno que te rindas y te entregues de forma pacífica o de lo contrario procederemos a emplear fuerza letal. Kov. Jamás, gritó Maul. En ese caso, procedan con fuerza letal, ordené. No se los permitiré, exclamó el Sabrak. Maul se pone en guardia dispuesto a pelear contra todos a puño limpio, pero de inmediato los 3 Jedis inmovilizaron a Maul mediante la fuerza y los Magnaguardias procedieron a electrocutarlo con sus electrovaras hasta dejarlo inconsciente. Finalmente todo había terminado. Mandalore era libre. De inmediato Maul fue trasladado a la prisión de mi nave insignia mientras yo ordenaba desplegar unos cuantos batallones de droids en el planeta para ayudar a los Mandalorianos en la restauración del orden y la seguridad. Por último me reuní con Sooke para contarle todo y ponerla al tanto de lo sucedido y reclamé el Darksaber de Maul como trofeo. Fin de K.